Muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a presentar un video acerca de las leyes de la termodinámica para el grupo 11 de calor y onda de la Universidad del Magdalena, presentado por mi persona, Daniel Eduardo Acuña Medina, presentado al profesor José María García Díaz del semestre 2021-2. Bueno, en este tema hablamos un poco de una introducción básica que nos dice que la termodinámica estudia los intercambios de energía que se producen en los procesos físico-químicos. Permite estimar la reactividad química, la cual es la constante de equilibrio de una reacción, a partir de las propiedades de los reactivos y productos de reacción. En esto último radica gran parte de su aplicabilidad e interés en química. Uno de los aspectos más importantes de la química es la producción y el flujo de la energía. Continuamos con algunos ejemplos que se pueden ver en la vida cotidiana sobre la termodinámica. Por ejemplo, cuando comemos alimentos, lo hacemos para mantener nuestras funciones biológicas. Cuando quemamos combustible, lo hacemos para producir energía eléctrica, para calentar nuestras casas y para generar potencia en aviones, trenes o automóviles. Y otro ejemplo es cuando usamos cubitos de hielo que nos sirven para enfriar bebidas. Cuando usamos calor para convertir masa cruda en... Bueno, todos estos ejemplos que mencionamos anteriormente nos indican que las reacciones químicas tienen algo en común, y es que las reacciones químicas implican cambios de energía. La combustión de la gasolina libera energía. La separación del agua en hidrógeno y oxígeno requiere energía. Y por eso el estudio de la energía y sus transformaciones se conoce como termodinámica. Estudiando un poco más allá, la termodinámica de terme, que significa calor, y dinamis, que significa potencia. Hablando un poco de lo que es el origen de la termodinámica, tenemos que como ciencia podrían establecerse en la época de la invención del termómetro, que se atribuye a Galileo Galilei. En reacciones que se desarrollan bajo condiciones controladas, la medición de variaciones de temperatura permite reducir los intercambios de calor, que son los calores de reacción. La invención del termómetro se atribuye a Galileo, como lo mencionamos anteriormente, aunque el termómetro sellado apareció hasta 1650. Algo importante también en la historia que tiene que ver con las leyes de la termodinámica son los termómetros modernos de alcohol y mercurio, que fueron inventados por el físico alemán Gabriel Fahrenheit, quien también propuso la primera escala de temperaturas ampliamente adoptada que lleva su nombre, pues Fahrenheit propone que el punto de fusión del hielo es de 32 grados Fahrenheit y el punto de ebullición del agua es de 212 Fahrenheit. Y con esto podemos demostrarlo con la ecuación que vemos aquí, que 212 menos 32 es igual a 180, que es la magnitud del grado de Fahrenheit, es menor que la del grado centígrado. Ahora tenemos a Anders Celsius. Anders Celsius planteó la escala centígrada o escala Celsius, fue diseñada por el astrónomo sueco. Esta escala por lo general es utilizada en la mayoría de los países. Esta escala también afirma que el punto de congelación es 0 grados centígrados y el punto de ebullición es 100 grados centígrados. Acá tenemos un ejemplo de lo que es la escala Celsius y la escala Fahrenheit. La escala Celsius y Fahrenheit en la imagen. Y por último tenemos la escala de temperatura absoluta o escala de Kelvin, que tiene su cero a una temperatura de menos 273.15 grados centígrados, aunque la magnitud del grado Kelvin es igual a la del grado Celsius. Para convertir una temperatura a escala Celsius en su valor en la escala Kelvin, usamos la expresión temperatura Kelvin va a ser igual a temperatura de Celsius más 273.15 grados centígrados.
Y así como transformamos este factor de escala de temperatura, podemos transformar variantes teniendo en cuenta diferentes ecuaciones, como por ejemplo esta que mencionamos en este apartado. Ahora, por otro lado, tenemos que a los científicos que se destacaron por la realización de investigaciones y descubrimientos muy relevantes con relación a la termodinámica, los cuales fueron Boltzmann, Carnot, Clapeyron, Clausius, Gibbs, Helmholtz, Higgs, Joule, Kelvin y Maxwell. Esta área de estudio se desarrolló mucho con la revolución industrial, tuvo que ver bastante con la revolución industrial porque interesaba conocer las relaciones entre el calor y trabajo y el contenido energético de los combustibles para maximizar el rendimiento de las máquinas de vapor. Por eso que lo relacionan con la época de la revolución industrial. Tenemos también que la termodinámica se relaciona con los estados de equilibrio. Hay que hablar un poco también de qué es un estado de equilibrio, que es aquel en el que las propiedades macroscópicas del sistema, temperatura, densidad, composición química, etc., están bien definidas y no varían. Y también tenemos un ejemplo, un sistema que está en equilibrio térmico con el medio ambiente, cuando no hay flujo neto de calor entre ambas partes del universo. También nos mencionan que la termodinámica permite discernir si es posible pasar de un estado de equilibrio a otro, pero no la velocidad de dicha transformación. Eso es una característica importante. Y para empezar a hablar de los principios de la termodinámica, hacemos mención al primer principio de la termodinámica, valga la redundancia. En pocas palabras, el primer principio de la termodinámica es la ley de la conservación de la energía, el cual dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se intercambia bajo las formas de calor o trabajo. Establece que para un sistema de masa constante, la variación de energía interna al pasar de un estado a otro es igual a la suma de los intercambios de energía en forma de calor y trabajo. Tenemos que la energía va a ser igual a calor más trabajo. Y aquí un ejemplo claro, un ejemplo sencillo de lo que es el primer principio de la termodinámica. Podemos ver una roca se deja caer desde una altura y el trabajo realizado es lo que representa el primer principio de la termodinámica. El trabajo es que se aplasta más el calor que genera, esa sería la energía. En general, la energía se puede convertir de una forma a otra. La energía potencial se puede convertir en energía cinética. La energía cinética puede servir para efectuar trabajo y generar calor. Tenemos que una de las observaciones más importantes en la ciencia es que la energía no se crea ni se destruye, la energía se conserva. Y que cualquier energía que un sistema pierda deberá ser ganada por el entorno y viceversa. Esto quiere decir, y es muy sencillo, que la energía siempre va a estar en el medio, en el entorno, no se va a destruir. Esta observación tan importante y fundamental se conoce como el primer principio de la termodinámica. También puede denominarse ley de la conservación de la energía. Es aquí un mapa conceptual, un juego de cuadros donde pueden relacionarse algunas características que dan como lugar lo que es la ley de la conservación de la energía. Por otro lado tenemos a la entropía, la segunda y la tercera leyes de la termodinámica. La magnitud termodinámica que utilizamos para
cuantificar el desorden de un sistema es la entropía. La entropía se representa con el símbolo S. La entropía es una magnitud extensiva cuyas unidades son Julio sobre Kelvin. Y la entropía es una función de estado y por tanto presenta dos características importantes. Pues la primera es que se puede asignar un valor de entropía a cada estado. Su variación al pasar de un estado a otro es independiente del camino seguido para ir desde el estado inicial al estado final. Bueno, pues para procesos reversibles, la variación de entropía del sistema al pasar del estado 1 al estado 2 se puede calcular mediante la fórmula delta ds, que es igual a la integral que va desde 2 hasta 1 de d por q sobre t, donde q es el calor cedido o ganado en el proceso y t es la temperatura. El subíndice que lleva q consigo se añade para destacar que esta fórmula solo es válida para procesos reversibles. Para procesos irreversibles también existe una variación de entropía, ya que esta es una función de estado. Sin embargo, no podemos utilizar esta fórmula para calcularla. Por otro lado, tenemos que el signo de delta sub S durante un proceso nos indica si el sistema aumenta o disminuye su desorden. Tenemos unas características importantes. Cuando delta sub S es menor que 0, el desorden del sistema disminuye. Cuando el delta de S es igual a 0, el desorden del sistema permanece constante. Y cuando el delta de S es mayor que 0, el desorden del sistema aumenta. Y es por eso que el principio de la termodinámica establece que la variación de entropía en un sistema aislado es positiva si el proceso es irreversible y nula si el proceso es reversible. Ahora, el desorden de un sistema aislado siempre aumenta o no varía, pero nunca disminuye. Por ejemplo, el sistema aislado, si el sistema no está aislado, sí que puede disminuir su desorden de entropía. Ejemplo, durante la congelación del agua a menos 10 grados centígrados, que es un proceso totalmente irreversible, se produce una disminución de desorden. Tenemos aquí el caso cuando las moléculas pasan de estar en un estado líquido a un estado sólido, lo cual nos dice que pasa de un estado desordenado a un estado ordenado. Sin embargo, el agua no constituye un sistema aislado porque la congelación es exotérmica y se cede calor al entorno. Ahora, por otra parte, tenemos la tercera ley de la termodinámica o tercer principio, conocida también como el postulado de Nernst. Esta ley plantea que la entropía de un sistema llevado al cero absoluto es una constante definida. Esto nos dice que al llegar al cero absoluto, 0 Kelvin, los procesos de los sistemas físicos se detienen totalmente. Y también que al llegar al cero absoluto, la entropía será un valor mínimo constante. Un ejemplo importante que hay de este principio con lo que ocurre con nuestro congelador: la carne y los alimentos que depositemos allí serán llevados a unas temperaturas muy bajas para enlentecer o incluso detener prácticamente los procesos bioquímicos de su interior, o sea, evitar que se descomponga, retardando su descomposición obviamente y maximizando su vida útil. Es por eso que congelamos las carnes. Ahora, por último, ¿por qué son importantes las leyes de termodinámica? Bueno, estos tres procesos, los tres principios, los tres preceptos termodinámicos describen el modo de operar de los sistemas termodinámicos y por tanto
Ofrecen una guía aplicable a la comprensión, al menos teórica, de la física universal. Por otro lado, son fruto de la capacidad analítica del ser humano, no así de la experimentación. Son principios teóricos y al mismo tiempo son el sostén de futuros análisis y consideraciones en la materia. Y con esto finalizamos lo que hoy queríamos exponer. Muchas gracias a todos.